Muchísimas gracias de nuevo a todas las autoridades que nos regalan parte de su tiempo para acompañar esta actividad. Al señor viceintendente municipal, licenciado Gabriel Santillán, al presidente provisorio del Consejo Deliberante Montenegro, al concejal Horacio, a la subsecretaria de Ordenamiento Urbano, la licenciada Carolina Montenegro, al rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ingeniero Héctor Pau, muchísimas gracias por acompañarnos. A las bibliotecas populares, que siempre están presentes y siempre colaboran con este tipo de actividades. A las asociaciones intermedias, vemos aquí a los representantes de las asociaciones salmartiniana, veneciana, belgraniana, muchísimas gracias por estar presentes con nosotros. El día de hoy nos convoca a una actividad que para mí es muy linda. Tengo el enorme placer y privilegio de poder sentarme en esta mesa al lado del inmenso Miguel Coria, para quien voy a pedir un fuerte aplauso de Es muy gratificante poder dialogar con él. Esta actividad ha sido pensada hace varias semanas que venimos trabajando, juntándonos, dialogando tanto con Miguel como con mis compañeros de este honorable Consejo Deliberante, a quien también infinitamente les agradezco por el compromiso de siempre enaltecer esta institución y de estar siempre presente en este tipo de eventos. Especialmente voy a mencionar a Noel Mariola porque Norita es también la artífice de toda esta cuestión. En parte estamos aquí gracias a ella. Pero también en representación de ahora todo el personal del Consejo Deliberante. Muchísimas gracias. Nos convoca hoy esta actividad que no de manera azarosa ni caprichosa hemos titulado Cultura, Folclore, Raíces y Tradiciones Bandeñas. Y un poco la idea es hablar de eso, ¿no? Y un poco cuando pensábamos a quién convocar para que nos pueda ilustrar en esta situación, ha habido prácticamente unánimemente el criterio de que sea Miguel Coria quien nos ilustró. A mí personalmente no se me ocurría el mejor. Dada la trayectoria de Miguel, el trabajo y el compromiso que tiene con la ciudad de La Banda, era imprescindible que y más en este momento de septiembre bandeño, ¿no? El septiembre bandeño es para los bandeños, sobre todo, hermoso. El mes más lindo del año, porque cumpleaños en nuestra ciudad. Mañana, ahora a las 12 le vamos a cantar el cumpleaños seguramente. Y esta es un poco la antesala de este festejo, ¿no? Poder juntarnos y hablar de la cultura de un pueblo que amamos, en el que vivimos, en el que hemos elegido vivir, en el que hemos elegido quedarnos. Y en el que elegimos día a día trabajar para que este pueblo sea lo que por fin se merece ser. La identidad bandeña es muy compleja, lo que todos lo sabemos. Los bandeños tenemos características muy particulares. Nos han llamado la República de la Banda y no por cualquier cosa, sino porque, digo yo, que por nuestra venas corren un sinfín de símbolos y de representaciones que no se dan en otra parte del mundo, ni siquiera del provincia del mundo. Vivir en La Banda es lo más lindo que hay. Ser bandeño es lo más lindo que hay. Y no se compara con ninguna otra cosa. Esta charla que hemos titulado, como decía, Cultura, Folclore, Raíces y Tradiciones Bandeñas, no es más que el reflejo de lo que tratamos de explicar. Desde este Consejo Deliberante nos llena de un orgullo tremendo poder coordinar este tipo de actividades, porque en algún punto, y sin temor, creo yo, hemos elaborado la bandera de la cultura bandeña en esta gestión en particular. Esta es la casa del pueblo, así como gusta llamarla a nosotros. Todos los martes los concejales sesionan, legislan, sacan ordenanzas que son para el bien común de la comunidad. Y ese rol, que es el esencial y el principal del Consejo Deliberante de legislar, no es el único, no se acaba ahí la tarea. Creo yo que tanto el
necesitamos reivindicar la cultura bandeña y sobre todo a aquellos como Miguel que profesan esa bandera y que enarbolan con mucho sentimiento esa pasión por la banda. Para empezar, y antes de cederle la palabra a Miguel para que nos ilustre y nos enseñe, quería pedir al viceintendente Gabriel Santillán que diga las palabras de bienvenida a todos los presentes, no sin antes felicitarlo y agradecerle al viceintendente por haber hecho esto posible. Tanto Gabriel Santillán como Jorge Medián, intendente de la ciudad, a la perfección han entendido esta cuestión de la cultura de los bandeños. Los dos son bandeños, los dos han vivido toda su vida en la banda y tienen un compromiso incansable con la ciudad, sobre todo con los bandeños. En el caso del Consejo Deliberante, que lo preside Gabriel Santillán y el Cuerpo de Concejales, siempre ha habido la decisión política y el acompañamiento para realizar este tipo de proyectos y de charlas. Así que felicitaciones al viceintendente y al ingeniero Jorge Medián por apoyar siempre y darnos la posibilidad de llevar a cabo estas actividades. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas tardes a todos los presentes, otra vez emocionados y contentos, complacidos de darles la bienvenida. La verdad que ver el recinto colmado a nosotros nos da otra identidad como poder legislativo, como Consejo Deliberante, y sobre todo personas, instituciones que son vinculadas a nuestra cultura, a nuestra historia, que tanto trabajan por difundir nuestros valores. Así que muchas gracias a todos y a cada uno por su presencia. Recién venimos de una charla de Bernardo Stamateas, de aquí el doctor Bernardo Stamateas, de aquí del Cine Teatro Renzi, creo que algunos de ustedes han estado presentes también. Y él decía que en una ocasión estaba nervioso cuando tenía que hablar en público. Y él había dicho, bueno, estoy nervioso. Entonces la gente le empezó a aplaudir. Y bueno, hoy les digo, no estoy nervioso, pero estoy mal de la garganta, así que no voy a hablar mucho, porque además nuestro principal motivo por el que estamos aquí es escuchar a Miguel. Nosotros del Consejo Deliberante venimos llevando a cabo múltiples proyectos, algunos que son impulsados por los vecinos, por las instituciones, por ustedes, por las personas, por los ciudadanos de la banda, otras por aquí nuestros empleados del Consejo, de manera conjunta. Así que mi agradecimiento eterno, en este caso, para Nora, que bueno, tienen alto poder de convocatoria, ya lo he mostrado, lo vamos a tener en cuenta para candidata concejal para el año. Así que un fuerte aplauso para Nora y por supuesto para nuestro amigo Miguel Córdoba, a quien también ya lo hacemos de la casa, porque durante todo este tiempo de festividad, de celebración que hemos comenzado allá con la Feria del Libro, celebración, digo, por el cumpleaños de la ciudad, al que ya estamos muy próximos. Bueno, ha estado presente Miguel, alguien quien hace el oficio de historiador de manera brillante, investiga, va por todas las fuentes, hemeroteca, documentales, orales. La verdad que nos honra hoy y nos va a ilustrar un poco más allá de lo que somos historiadores y de todos que conocen mucho sobre la historia de nuestra ciudad. Nunca dejamos de aprender de tus anécdotas y de cada paso que das en el camino de la investigación histórica y sobre todo con lo que tiene que ver con nuestra querida ciudad de La Banda. Bueno, para finalizar, estamos en este clima festivo con mucha emoción, con mucha alegría, ya entrando a la vigilia por el cumpleaños de nuestra ciudad, y a pesar de las múltiples propuestas no queríamos que falte esta, la que le da contenido, la que le da sentido a nuestra identidad, a nuestras raíces. Así que bueno, a disfrutar. Vamos a escuchar a Miguel. Muchas gracias, hermano. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Como una manera de introducción a esto que vamos a exponer aquí junto con Marcos, la cual agradezco sus palabras también al viceintendente, al licenciado Gabriel Santillán, muchísimas gracias, y a toda la gente
de aquí del Honorable Consejo Deliberante. Y por supuesto, especialmente a mi querida Norita Payola, ella ha sido la gran organizadora, la que ha hecho todo para que pueda yo por lo menos estar aquí sentado frente de ustedes. Muchísimas gracias, Nora. Gracias por la amistad y gracias por tu trabajo impecable como siempre. Muchísimas gracias. Y antes de empezar a rescatar eso de la banderidad, ¿por qué tenemos ese fuego sagrado en nuestro corazón los que hemos nacido en esta tierra? Vamos a tratar de desmenuzar todo eso aquí con Marquitos como buenos bandeños, Pero para introducirnos en eso, la gente del Consejo y Norita ha tenido la idea de escuchar una bella obra musical en samba, que debe ser una de las últimas obras musicales, que habla justamente de la banda, de esos paisajes, de ese sentimiento que tiene el bandeño hacia esta ciudad. El texto y la música de la obra le pertenece a un gran bandeño, a un poeta, a un autor, a un compositor, a un músico. Se llama Marcelo Flores. Pido un aplauso para él. Marcelo ha compuesto una obra extraordinaria que nos emociona cada vez que la escuchamos o cada vez que miramos el video. Realmente nos emociona porque no ha dejado de lado nada de eso que los bandeños amamos tanto, ¿no? De esos paisajes y todo eso. Así que como una manera de comenzar, escuchemos la obra y que va a estar interpretada en expresión corporal por una destacada bailarina bandeña, por supuesto. Ella se llama Carolina Romano y aquí nos va a acompañar, así que le vamos a pedir a la gente de sonido que comience nomás la samba.
ayer y el ayer, fina mezcla de progreso y de nostalgia. Y al momento de bajarme en el andén, me sacuden los recuerdos y colores de mi patria. Y me siento tan dichoso de volver, de ser parte de esta tierra, de ser parte de la banda. ¡Viva la banda! Muchas gracias, Carolina. Gracias por la representación de Gallina. Contarle un poco antes de cederle la palabra definitivamente a Miguel. Él en su generosidad, que tanto lo caracteriza, ha tenido la amabilidad y el gesto de regalarme algunos de los libros que él ha escrito. Uno de ellos es este, que se llama Soy Bandeño, donde él tiene un poema que me gustaría leer, porque creo que retrata a la perfección este sentimiento de todo bandeño. Soy bandeño por Miguel Cory. Soy bandeño como el comandante Besares que sucumbió ante las balas enemigas, sembrando por el aire la sangre nativa de este pueblo cantante. Soy bandeño como la rubia Moreno, que en su grito canoro añora los versos de Don Cristóforo. Soy bandeño como Blanca, como María Adela, como los versos de Dalmiro, donde romancea el canto nativo. Soy bandeño como Sarmiento y Central, como la Tabla y el Tiro. De Villa Juana soy, donde las serenatas son un río. Soy bandeño y vigilo mi ciudad como la cuidaba Matapoyo, donde Don Tilo acariciaba sus pimpollos en su patio bien criollo. Soy bandeño como el balneario en enero, chumuqueando los llanitos, olvidan las tristezas en sus aguas de nobleza. Soy bandeño como un lapacho florecido, y por cerca del revestido busco el grito sencillo de Chura y sus latiguillos. Soy bandeño como las añoranzas de Don Julio Argentino, y en un andén de esperanzas espero su vuelta de lontananzas. Soy bandeño como el Tenemelo y la estrella del sur, y hoy grito en el veredón un gol del zurdo Sayago y del loco en una canción. Soy bandeño como el alto nivel, como en el carnaval aquel, embarrando alegrías, jugué en la aceite de Villa Raquel. Soy bandeño, y en lo profundo de mi alma brilla la luz de los recuerdos, porque nunca olvido mis ancestros. Y en soledad nocturna recorro mis calles, y cada uno me lleva por esos lugares donde la magia Montanares me devuelve el amor que por mi tierra siento desde mis radiales. Sin más preámbulos, porque no creo que hayan venido a escucharme a mí, voy a presentarlo ahora sí formalmente en esta travesía que nos hemos propuesto transitar. Alguien nos va a tomar de la mano y nos va a llevar por los senderos de la literatura y de la memoria. Nos va a ayudar a mirar con ojos nuevos la historia viva de nuestra querida ciudad. Hoy tengo el enorme honor de presentarles a un hombre que encarna su misión con pasión y con compromiso. Locutor, periodista, escritor, historiador y ferviente difusor del patrimonio cultural bandeño. Pero más allá de todos estos títulos, lo que lo define es su amor profundo por esta tierra que lo ha visto nacer. Recibamos con un cálido aplauso a nuestro querido amigo Miguel Cory, quien va a ser el encargado de guiarnos a la ciudad. Bueno, muchas gracias, tantas palabras de elogio, gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias a la gente de aquí del Honorable Consejo Deliberante,
Muchas gracias por el lugar que me dan. Muchísimas gracias. Yo estoy aquí porque soy bandeño, como dice en el libro. Es una reafirmación de lo que arde en el corazón. Yo soy como la mayoría de los que están aquí, bandeño. Soy bandeño y ama esta ciudad. Nací aquí hace muchos años, 60, y siempre he tratado de conocer su historia, de recorrer sus calles, de recorrer sus paisajes, esos monumentos históricos que hasta hace un tiempo atrás muchos se conservaban. Por supuesto, he recibido por tradición oral de mis abuelos y de mis padres, que ellos me han enseñado mucho de la historia de nuestra ciudad de La Banda, muchos personajes, mucha gente que ha transitado por estas calles, como los personajes, esos locos lindos que muchos han transitado las calles de aquí de nuestra ciudad de La Banda, con el tiempo se han convertido en esos personajes que también han hecho a la identidad y a la cultura de La Banda. Así que bueno, yo estoy aquí porque soy bandeño y amo esta ciudad y quiero celebrar con todos ustedes este aniversario, que en realidad siempre trato de decir que en realidad lo que celebramos los bandeños es 113 años que fue declarada ciudad, porque La Banda no tiene un acta fundacional, no hay nadie que nos haya fundado. Los historiadores bandeños y santiagueños, por supuesto, han profundizado sobre la historia de este suelo santiagueño. Bueno, no han encontrado nada que tenga que ver con la fundación de La Banda, sí con los orígenes. Sabemos, los bandeños y los santiagueños, que todo este terreno era una gran estancia, que era la estancia San Carlos. La estancia San Carlos, que era propiedad de don Ignacio Santillán. Él, cuando murió, quedaron sus 4 hijas, hicieron, el juicio sucesorio, y a cada una le correspondió una lonja de terreno. Y ellas, a su vez, esa lonja de terreno que habían recibido de sucesión de su padre, ellas hicieron subdivisiones, cada una de ellas, y comenzaron a lotear, y comenzaron a vender esos terrenos. Y bueno, la gente empezó a comprar terrenos, las pocas gentes que estaban aquí, empezó a comprar cerca de esta estancia, empezó a comprar esos terrenos. Y así se fue armando el pueblo. Así se fue, cada uno venía y compraba un terreno y bueno, primero fue un rancherío, como dice Lázaro Criado, después un villorio, como dice Cristóforo Juárez, hasta que bueno, después se convirtió en la ciudad, en el pueblo, hasta que el 16 de septiembre de 1912 la Cámara de Diputados de la provincia la eleva a ciudad, a nuestra querida ciudad de La Banda. Bueno, eso es lo que celebramos los bandeños, lo que La Banda es ciudad, hace 113 años. Pero a nosotros no nos fundó nadie. Muchos me dicen, ¿pero quién fundó La Banda? Nadie. Yo tengo mi visión. Por supuesto están los historiadores, y se los voy a dejar a ellos que hagan el debate para ver quién fundó La Banda o cómo fue fundada. Pero hay muchos, bueno, que hablan de distintos hechos que han sucedido a finales del siglo XIX, que La Banda ya existía. Incluso hay una visión del profesor Herrero, que está aquí presente con nosotros, profesor de historia. Él la defiende a muerte, a su teoría. Él dice que La Banda nació en la tercera fundación de la Ciudad del Barco, porque la tercera fundación de la Ciudad del Barco, en 1552, por Juan Núñez del Prado, él la traslada desde Salta hacia la margen izquierda
del Río Dulce, en territorio que hoy es de la banda, hoy es la banda. Bueno, él defiende su teoría. Él dice, bueno, esa es la fundación de la banda. Bueno, puede ser, ¿por qué no? En algún momento cuando viene Aguirre, la traslada, y seguramente deben haber quedado algunas personas, algunos vecinos, y de ahí se empezó a generar. Puede ser, pero yo creo que a la banda la fundó su pueblo, el pueblo de la banda ha fundado esta tierra. A nosotros no nos fundó ningún militar de la conquista, no levantó su espada para decir aquí está la ciudad de la banda, ni los curatos que existían, que han fundado pueblos. Nadie fundó la banda. Esa es mi visión. A la banda la fundó su pueblo. El pueblo que fue trabajando incansablemente hasta convertirla en un pueblo. Por supuesto, la llegada del ferrocarril le dio el empuje necesario para convertirla a la ciudad en una populosa ciudad, en una gran ciudad, y convertirla en la segunda ciudad de la provincia. Pero bueno, a la banda no la fundó nadie, esa es mi visión. La banda fue fundada por el pueblo, por los primeros habitantes, aquellos que compraron esas tierras de la estancia y que con el tiempo, bueno, fueron trabajándola a esta tierra que con el tiempo fue nuestra ciudad de la banda. Yo creo que desde ahí viene, Marcos, el orgullo bandeño, porque tenemos un orgullo los bandeños, aparte de ser olor a tren, aparte de vivir en una república, los bandeños somos rebeldes también, y eso nos cuentan los historiadores. Hay una rebeldía bandeña, pero también un orgullo. Yo creo que el orgullo se basa en eso, porque a nosotros no nos fundó nadie. Nosotros nos hicimos solos, decimos los bandeños. Solos nos hemos levantado, esta tierra, hemos construido todo. Después vino el ferrocarril, vinieron los inmigrantes que nos han ayudado, pero la banda fue sola, se levantó. Yo creo que ahí se basa el orgullo que tenemos los bandeños. Uno de los hechos que nos da el orgullo de ser bandeños, porque... Y la rebeldía, ¿no? Porque esto de que nadie nos haya fundado, claro, realmente hemos sido nosotros mismos, digamos, no nos debemos a ningún fundador. Es verdad, la rebeldía, bueno, justamente eso también es rebeldía, aunque después hubo hechos rebeldes de los bandeños que también nos ha pintado como rebeldes. Bueno, el 16 de septiembre de 1912, cuando la Cámara de Diputados la eleva a ciudad, en ese mismo momento no le da su autonomía a la banda, le da 12, 13, 15 años después. Es decir, que en ese momento también los pocos bandeños, los pocos partidos políticos que había aquí en la banda, también se rebelaron contra el gobierno provincial exigiéndole la autonomía municipal, la autonomía de la ciudad. Bueno, para conformar una municipalidad, un honorable consejo deliberante que fija la vida del pueblo. Bueno, de ahí también viene la rebeldía, ¿no? Ese es otro momento rebelde de nosotros los bandeños. Pero bueno, la banda es una ciudad que ha atravesado los años y a nosotros, por tradición oral, nos han enseñado que somos bandeños bien, querendones de nuestra tierra, que conocemos nuestra historia, que sabemos de dónde venimos, y ello nos ha nutrido una identidad en la banda, al bandeño. Aquello del olor a tren, sabemos, eso nos lo cuenta la inolvidable poeta, escritora y artista plástica Blanca Irurzun en su libro dedicado a la banda. Ella, Datos para la historia del pueblo que no llamo, se llama el libro, editado en 1974. Ella ahí
rescata un hecho que pinta Bandeño. Ella cuenta que en algún momento, cuando ella era directora de la escuela Amadeo Yaques, le avisaron que iban a venir el ministro de Educación de la provincia y el presidente del Consejo de Educación. Uno de esas autoridades era Bandeño y ex alumno de la escuela Amadeo Yaques. Cuando vinieron, ella por supuesto preparó la escuela porque iban a venir las autoridades, preparó un lugar donde los iban a recibir y bueno, lo recibió al ministro, que era el doctor Castiglioni, José F. Castiglioni, y al presidente del Consejo Deliberante, que era un señor de apellido Patricio, que era Bandeño, Bandeño y ex alumno de la escuela Amadeo Yaques. Cuando llegan las autoridades, bueno, después de hacer su trabajo, ella los invita a pasar a un salón para invitarles, un catering, para invitarles a tomar algo. Entonces ahí toma protagonismo el portero de la escuela. El portero de la escuela que empieza a traer lo que les iba a invitar y a servirle. ¿Y saben qué? El portero le servía todo a Patrici y no al doctor Castiglioni. Le hacía a un lado, le servía un vaso de agua y al otro le ponía todo. Y ella, Blanca Iluso se puso nerviosa, porque el portero estaba haciendo un trabajo que no tenía que hacer, tenía que atenderlo bien a los dos, pero el portero lo atendía a Patrici, no lo atendía a Castiglioni. Entonces cuando ellos se van, ella lo increpa a don Faustino, así se llamaba el portero, y le pregunta por qué ha hecho eso, por qué lo atendía más a uno que al otro. Entonces él le dice: mire, señora, un bandeño siempre es mejor, con título o sin título, el bandeño siempre es mejor porque es hijo de esta república, le dice don Faustino, el portero. Y a partir de ese momento, eso fue por tradición oral, traspasándole a los bandeños de aquellos tiempos, que eran nativos, porque no vivía otra gente en la banda, y de ahí viene eso de la república. Porque, eran otros tiempos donde vivíamos únicamente los nativos bandeños. Quiero decir que don Faustino, ese portero de la escuela Amadeo Yaques, era el abuelo del profesor Herrero. Ese dato yo no lo conocía. Conocía, lo que escribió Blanca Iluso en el libro, pero después él me llamó y me dijo: don Faustino fue mi abuelo, era el portero de la escuela Amadeo Yaques. Así que desde ahí viene ese olor a tren, ese vivir en una república. Y el olor a tren, la banda ha sido un pueblo ferroviario. El tren, aparte de traer a los inmigrantes que trabajaron aquí en la construcción del ferrocarril, por supuesto la mano de obra también era de los nativos bandeños. Y cuando los ingleses se fueron, porque ellos vinieron, trabajaron y se fueron, quedaron los bandeños. Entonces todo el pueblo bandeño, la gran mayoría del pueblo bandeño, trabajaba en el ferrocarril. Era un pueblo ferroviario, ha sido un pueblo ferroviario. Entonces ese olor característico del tren, de ese aceite, de esa grasa que por ahí los obreros ponían en las vías o en las locomotoras, en las máquinas, ese quedó impregnado en sus ropas y después iban a sus casas. Entonces ese olor quedó en el ambiente, y a partir de ese momento comenzó también a decirnos que teníamos olor a tren. En realidad eso nos dicen los que no son bandeños, la gente de la ciudad capital nos dice: son olor a tren son ustedes. Voy a citar a un pensador muy importante, que es Gerardo Reynoso. Él dice que nos dicen así por envidia, nos envidian por eso. Claro.
Porque bueno, sí, el tren ha sido, por supuesto a nosotros no nos enoja eso. Nos dicen nos dicen por cagarnos. Pero el bandeño no se enoja por eso, porque el tren ha sido importante para nosotros. El tren ha traído mucha esperanza. El tren ha traído muchas de las cosas que hoy vivimos aquí en nuestra ciudad de La Banda. Así que el olor al tren no nos molesta. Seguimos siendo, a pesar de que el ferrocarril nos lo sacaron en los años 90, tenemos todavía un tren que pasa, pero no tiene el ferrocarril la grandeza que tuvo en los años 40 y 50, que convirtió a La Banda en el centro agrícola mayor de la provincia. Existía el tren verdulero que salía todas las mañanas hacia Buenos Aires con la verdura y la fruta que cosechaban los agricultores del departamento Banda. Es decir, la Banda, el tren para La Banda ha sido pero muy importante. Así que, ¿qué nos va a enojar tener el olor al tren? Que ninguno de los grandes, de esas personas que hacen los perfumes, nadie puede descubrir el olor característico del olor al tren. Es nuestro, es bandeño, Marcos. Sí, bueno, el tren como elemento decisivo en la conformación de la ciudad, ¿no? Es lo que ha permitido el desarrollo de La Banda en términos económicos, pero también en términos sociales y culturales, en tanto y en cuanto, junto con el tren ha venido una ola de inmigrantes que ha venido a habitar el suelo bandeño, y vienen trayendo con ellos un montón de ideas que de hecho se replican después en muchas de las instituciones. Originalmente lo que más privaba en la ciudad de La Banda, refiriéndome a estas ideas, eran las ideas socialistas, digamos. De ahí también viene el que es un poco revolucionario, que vienen, se instalan y bueno, obviamente forman su vida, su familia y demás en la ciudad de La Banda. Pero el elemento ferroviario es determinante en el sentido de que todos los trabajadores del ferrocarril se han ido instalando en la ciudad de La Banda. Y esto que vos mencionabas recién, ¿no? El olor al tren, que uno andando un poco lo usa medio en chiste, pero es un orgullo en realidad porque Santiago no tiene. Por algo el tren pasó por La Banda y no por la capital, mi querido sector. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Por algo el tren pasó por La Banda. Siempre. Bueno, muchas gracias. Siempre yo en mis estudios digo, los ingleses que han sido los creadores los que han creado el tren, la gran industria inglesa, seguramente han mandado ingenieros, arquitectos a que hagan un estudio del terreno. Porque bueno, en ese tiempo las locomotoras eran las viejas que se utilizaban el agua, así que bueno, había que hacer un estudio del terreno. Y claro, cuando ellos vinieron a estudiar el terreno, estudiaron las dos partes, la parte de La Banda y la parte de Santiago. Decidieron por La Banda, por este lugar, por aquí debía pasar el tren. Porque bueno, seguramente el terreno era más fértil, recordemos que estamos dentro de la Mesopotamia santiagueña, dentro de los dos ríos, donde el terreno seguramente es mucho mejor y había el agua que necesitaban ellos para las locomotoras. Así que bueno, el tren pasó por La Banda, no pasó por la capital de la provincia. Ese es otro de los orgullos que tenemos los bandeños. Yo he preparado un par de preguntas para hacerte, Miguel. La idea es que después la abramos al público para que todos puedan preguntar. Pero vos tienes un programa radial que es el programa Herencia, en donde se habla mucho del folclore local, digamos. Y en esta construcción de identidad a la que venimos refiriéndonos, que se hace con mucho esfuerzo y mucho trabajo, ¿qué rol tiene la música a la hora de construir identidad bandeña? Muy importante. Tanto los músicos, los cantores, los poetas, los escritores, los bailarines han tenido muchísimo
que ver en la construcción de la identidad de la banda. Porque bueno, han sido los que han difundido. El folclore en la banda, como decía el poeta Felipe Rojas, está en el aire y en el candor de sus horas cotidianas, Nelson. Así decía Felipe, el inolvidable poeta bandeño, sobre el folclore aquí en nuestra ciudad de la banda. Y es verdad, los cantores, los músicos han tenido muchísimo que ver en la construcción de nuestra identidad, de la identidad bandeña. Somos comunidades de poetas y cantores y bailarines. Es por eso. Pero, yo quiero contarles algo y hacer una división, y esto siempre lo hablamos con la profesora Negrita Giovanari, que también está presente hoy aquí. Gracias, Negrita. Ella, el folclore, es decir, la música de raíz folclórica en la banda, ha tenido sus grandes exponentes desde el principio del siglo XX. Ya vamos a hablar de 2 o 3 músicos que le han dado realmente mucho desde lo musical a la banda. Pero el auge del folclore en realidad comienza en los años 60, con el auge del folclore nacional. En los años 60 el folclore ha tenido su auge. Recordemos la inauguración de los grandes festivales, han salido conjuntos, artistas a nivel nacional, a nivel provincial y también en la banda, en los años 60. A partir de ahí es el auge del folclore. Antes de esos años había expresiones folclóricas, expresiones de la música, pero eran más bailables, eran para bailar. Además, el bandeño no solamente gustaba de una chacarera, de una samba, sino también de otros géneros musicales que existían en esos años, como el tango, como las milongas, como los foxtrots. Existían las orquestas típicas aquí en la banda, que todas estaban conformadas por artistas bandeños, por violinistas, por bandoneonistas, por músicos, por cantores. Existía eso, pero yo quiero nombrar a precursores del folclore bandeño, porque la música, como decía Felipe, en la banda está en el aire y en el corazón de su pueblo. Aquí nacieron los más reconocidos músicos, cantores, compositores, transformando a esta ciudad en el brasero del folclore y confirmando a Santiago como la cuna de la chacarera. Sin duda alguna, uno de los precursores del folclore bandeño fue el ilustre Julio Argentino Jerez. Julio Argentino Jerez es una personalidad reconocida. Su ejemplo perdura en cada cantor popular que nace, no solamente en la banda, sino en Santiago. Recordemos que Julio Argentino Jerez vivió hasta sus 20 años aquí en la banda. Después emprendió su viaje hacia la ciudad de Buenos Aires y allá encontró su consagración, allá encontró su camino, pero nunca se olvidó de la banda. Allá en Buenos Aires escribió toda su obra escribió en Buenos Aires. Pero toda la obra que escribió en Buenos Aires es un homenaje a Santiago y a la banda, a su tierra natal. Julio Jerez es, sin lugar a dudas, el precursor de la música de raíz folclórica aquí en nuestra ciudad de La Banda. Tampoco me quiero olvidar de otro gran músico que, si bien él caminó por la música académica, también ha compuesto obras que tienen que ver con la música de raíz nativa. Y estoy hablando de don Nicolás II Llenero. Llenero es bandeño, muchos bandeños no lo sabían. Llenero, su nombre está, con justicia, lleva su nombre en la Escuela de Educación Artística de aquí de la ciudad capital. La Escuela de Música, conocida así, lleva el nombre de Nicolás II Llenero. Llenero
vivía aquí en La Banda, él nació aquí en La Banda. Su padre fue un inmigrante italiano y su madre era una bandeña, una criolla, se llamaba Griselda. Y su padre compró una lonja de terreno y allí se dedicó, después de dejar el ferrocarril, porque él vino con el ferrocarril como maquinista, abandonó ese trabajo y bueno, comenzó a trabajar la tierra, tenía tabiques. Se dicen que los ladrillos con que se construyó el Teatro 25 de Mayo eran de los tabiques del señor Llenero, que era el papá de gran músico, Nicolás II Llenero. Y la casa de él, de ahí de su casa familiar, quedaba en el barrio Villa Griselda, de aquí de La Banda. Villa Griselda justamente es un homenaje a su mamá, el nombre de su madre se llamaba Griselda. Llenero es sin lugar a dudas uno de los grandes músicos santiagueños, bandeño. Alguien me comentó hace muchos años que, claro, en ese tiempo, cuando él vivía aquí en su casa, la banda era más chica, no había mucha bulla, no había ruido, no había motos, no había nada. Entonces él tocaba el piano todas las tardes en su casa y se escuchaba desde aquí, desde el centro, desde cualquier lugar se escuchaba el piano de Llenero. Bueno, nuestro homenaje también a uno de los grandes tenemos. Bueno, y ya que estamos, Marcos, y a ustedes también, amigos, tengo aquí unos amigos cantores que los quiero invitar. Ellos van a interpretar una obra que justamente es un homenaje a todos esos músicos, a todos esos cantores que han habitado esta tierra y que sin lugar a dudas ellos han engrandecido el folclore bandeño. Quiero nombrar algunos guitarristas, por ejemplo, Héctor Carabajal, que ha sido el primer hijo de la familia Carabajal. Héctor Carabajal ha sido un gran músico, un gran guitarrista, fue guitarrista estable de la vieja LB11, Radio del Norte. Recordar a Pedro Aparicio Villalba, a Pablo, gran guitarrista, también integró la orquesta estable de la vieja LB11, Radio del Norte. Bueno, entre los bandoneonistas, Virgilio Ponce, Iber Ruiz, Héctor Castro, Castrito, don Carlos Acuña, don Julio Rodríguez, los violinistas, don Martín Rodríguez, don Ramón Garnica, que era otro violinista y gran músico académico. Bueno, los cantores, Mario Galeano, el inolvidable bohemio y cantor bandeño, Mario Galeano, Sergio Díaz, Cristian Leiva, el Pibe Romero, la familia Carabajal que hasta hoy sigue dando muchos nombres a la música de raíz folclórica, no solamente a la banda Santiago, sino al país. Y también quiero nombrar a las mujeres, que han sido muy pocas las mujeres en el canto bandeño. Hoy, en los últimos años, bueno, hay muchísimas, pero en aquellos años no le era fácil a la mujer ingresar en el movimiento folclórico bandeño y santiagueño, porque estaba plagado de hombres, era un ambiente machista. Entonces es como que la mujer, muchos no creían que podía interpretar obras de cancioneros. Sin embargo, hubo muchas mujeres en el ámbito provincial y también en el bandeño que se hicieron un lugar para engrandecer la música de raíz folclórica aquí en nuestra ciudad de La Banda. Quiero nombrar a la inolvidable Yolanda Chilio. Yolanda Chilio ha sido una gran cantora bandeña. Ella fue además bailarina de la Academia de Danza Folclórica del profesor Gómez Basualdo. Allí empezó esa fue su primera relación con el folclore. Y a partir de ese momento ella se transformó, tenía el don de la voz, se transformó en una gran cantora. Yolanda Chilio murió trágicamente
en los años 70, en el año 74, justo en la esquina tradicional de la banda en Versalles y Belgrano. Allí sufrió un accidente su auto y allí partió. Yolanda, pero está en el recuerdo de los bandeños, una de las grandes mujeres. Y hubo en la banda un trío de mujeres, que fue el primer trío folclórico de Santiago del Estero. El trío eran 3 cantoras, y quiero nombrarlas. Una está aquí, mi querida María Ofelia Giovanar, mi negrita. Leonor Burgos y Mónica López Islas. Esas eran las 3 cantoras bandeñas que llamaban las 3 para el folclore. Las 3 para el folclore a principios de los años 60. Así que bueno, en ellas, en esas mujeres forjadoras del camino del canto bandeño, mi homenaje a todas las que vinieron después hasta el momento. Bueno, ya están mis queridos cantores, Zapas Viejas, así se llama, ¿no? Hola. El dúo, Darío Argañarás, el amigo Suárez, el Facha Villalba. Ellos van a interpretar una obra que se llama Canto Bohemio Natal. Es una obra, el texto, modestamente lo escribí yo hace un tiempo, y la musicalizó el profesor Gaby Vanegas, músico y compositor. Allí trato de rescatar esos nombres que han hecho grande el folclore de nuestra ciudad de La Banda. Aquí están. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Miguel, por invitarnos. Y había sentido nombrar a las mujeres que has nombrado, no la conocía, así que siempre la Jovito Sevilla las nombra y le dedica las canciones, así que ahí las puedo ver, con alegría. Fuerte el aplauso para el autor, nombrando un poquito a todos lo que hacemos grande del folclore.
llevamos muy adentro, ¿no? Tanto los poetas como lo que difunden. Miguel tiene esas dos cosas, así que muy agradecido y siempre aprendiendo un poco de él, ¿no? Bueno, ¿alguna canción que quieran escuchar? Con la banda. Cuando nace la mañana se oye el tren, como un loco que deambula en su nostalgia. Y algo pasa con un nuevo amanecer, los silbidos de gorriones que se llevan mi mirada. Y la gente que ya empieza a aparecer, hace rumbo poco a poco en los caminos de la banda. Se concentra cerca del mercado Unión, se confunden los voceros ambulantes. Y el paisano que llega del interior es el rústico de calle que completa ese paisaje. Y a la tarde cobra vida el veredor y el testigo silencioso de vivencias fascinantes. Mi ciudad ama el presente y el ayer, y la mezcla de progreso y de nostalgia. Dentro de bajarme delante, me sacuden los recuerdos y dolores de mi padre. Y me siento tan dichoso de volver, de ser parte de esta tierra, de ser parte de la banda. Serenatas al costado del canal que perduran sobre el paso de los años. Y escoltados por Sarmiento y por Central se transforman unos de los niños en barrio. Lo sencillo se hace sobrenatural, que calazan la costumbre de mi pago centenario. Como una premonición, a lo lejos van sonando los manceros. Por los lados vaya mal y llovió, con poquito y casi nada nos pondremos hasta el duelo. Será un simple coronario esta canción, al quitar la más hermosa de las flores del estero. Mi ciudad el presente y el ayer, y la mezcla de progreso y de nostalgia. Y al momento de la tarde delante, me sacuden los recuerdos y colores de mi infancia. Y me siento tan dichoso de volver, de ser parte de esta tierra, de ser parte de la banda. Buenas tardes. Gracias. Gracias Darío, gracias a amigo Cuadra, Paco Villalba, con Barrio Los Lagos. Gracias. Zapas Viejas, el nombre del dúo. Así que bueno, muchas gracias ¿Cómo seguimos? por estar aquí. Ya tengo ganas de Cantores escuchar. bandeños, bien bandeños, músicos también, Por favor. Gracias Darío. Bueno, ahí estaban, ya vino otro músico también, que le vamos a dar un espacio. Son dos artistas más que tenemos, para amenizar, porque no hablemos tanto nosotros. Claro, que no se Escuchemos aburre. la música de los bandeños, las voces bandeñas. Sí, difícil seguir después de esto, no más cuando tenemos la vigilia ya en un par de minutos.
Vamos a tratar de seguir de la mejor manera posible. Otra de las preguntas que te quería hacer, Miguel, vos te refieres en muchos de tus escritos, de lo que he podido tener acceso, a las cuestiones de los paisajes de los barrios. Pero me gustaría que puedas explicarlo aquí a qué te refieres específicamente al tema. Bueno, La cuestión de los paisajes. la banda, por supuesto, como todos los pueblos y todas las ciudades, ha tenido muchos paisajes, que muchos ya no están, porque en nombre del futuro, muchos de esos paisajes, bueno, han desaparecido. Ha ocurrido y ocurre en la ciudad capital, en la provincia y aquí en la banda también. Esos paisajes tradicionales que le gusta siempre recordar y evocar al bandeño. Cuando yo en la radio hablo de eso, pero recibo muchísimos llamados telefónicos donde, bueno, el bandeño quiere que recordemos tal lugar, tal baile que ha existido en la banda. Bueno, el que más quieren que recordemos es el tenemelo. El tenemelo era un baile tradicional, está dentro del paisaje. El tenemelo era un baile tradicional que existía aquí en la banda allá en los años 40 y 50. En realidad se llamaba Recreo Avenida. Dicen los historiadores que primero estaba situado sobre calle España y después lo llevaron al baile hacia la avenida Bolivia, entre Beruti y French, que todavía se conserva parte del escenario de ese lugar que fue emblemático, un baile muy famoso para los bandeños. Dicen que también se realizaban peleas, box, ahí también. Bueno, ahí cuentan que cantó Argentino Ledesma antes de consagrarse y de viajar a Buenos Aires. Bueno, y muchos otros artistas que pasaron por ese escenario. La familia Carabajal también, cuando don Carlos Carabajal y Agustín Carabajal conformaron un dúo antes de proyectarse de ellos como solistas, antes de viajar a Buenos Aires, también actuaron en varias ocasiones en ese baile, en ese lugar tradicional que se llamaba Tenemelo, tradicionalmente, popularmente, pero se llamaba Recreo Avenida. Su dueño era don Alberto Morales, Tito Morales, así era conocido Tito. Ha sido un gran compositor, autor, también ha escrito obras del cancionero folclórico y él era el dueño de ese lugar. Y así como el tenemelo, hay muchos otros lugares que al bandeño siempre le gusta rescatar y recordar. Recordar a ese viejo canalito. El canalito, le decían canalito porque, bueno, el canal es el que todavía se conserva, gracias a Dios. Allí está el balneario, el canal, pero el canalito era más chico, más angosto. Nacía desde ahí, desde ese canal, en el tramo de ahí de la cancha de Sarmiento. De allí nacía el canalito en una diagonal hasta lo que hoy es la calle Aconcagua. Después se dirigía, cruzaba la avenida Belgrano, se transformaba en República del Líbano hasta la Valle. Y ahí volvía otra vez a virar a la izquierda en diagonal y pasaba por entre ese patio que ya vamos a recordarlo de don Tilo Argañarás, que era la Salamanca. El canalito es muy evocado por los bandeños y más por los que vivían ahí cerca, como mi amigo Conejo Coronel, que vivía ahí a una cuadra y se bañaba, dice él. Yo me bañaba en el canalito, dice. Bueno, él nos cuenta, pero no sé si lo habrá hecho, pero bueno, sí, le creemos. El canalito es otro de esos paisajes que ya no están en la banda. Y así hay muchos otros paisajes. Bueno, la acequia de la avenida Bolivia. La avenida Bolivia también tenía una acequia en el medio, y era una acequia de riego seguramente. En su momento, nacía de ahí del balneario, del canal. Cuenta el profesor Gentile en uno de sus libros que
tenía sus abuelos allí cerca, por Alem, a 2 cuadras cerca de la calle San Isidro, donde en algún momento fue la fábrica de dulce de batata Pinar. Allí, bueno, ese es otro paisaje que ya no está, la fábrica de dulce de batata Pinar. Bueno, ahí ellos tenían vacas, y por supuesto vivían de ordeñar la leche toda la mañana, pero a las vacas las traían caminando por Alem, que era de tierra seguramente en esos años, hasta la acequia de la Bolivia. Ahí les daban de tomar agua y luego las volvían a llevar al corral que existía ahí. Pero bueno, esos paisajes, y como esos son muchos los paisajes, muchos paisajes que ya no están y que siguen estando en la memoria de aquí de los bandeños. A ver, otro paisaje que podemos rescatar, la terminal de ómnibus, la primera terminal de ómnibus, ¿dónde estaba la banda? Besares y Belgrano, exactamente, allí estaba la primera terminal de ómnibus de la banda. Y también quiero otro de esos paisajes que tienen que ver con los espectáculos en la banda. En una de las publicaciones de la profe Nené Manfredi y Betty Salido de Martínez, ellas rescatan un baile muy tradicional en la banda que existía en los años 40 y 50, que era el baile de organdí, donde todas las niñas bandeñas iban vestidas de blanco a ese baile tradicional de aquellos años, que eran, por supuesto, otras formas. Después, bueno, el baile de los 15 años, que también se dio en la banda, en el centro recreativo, en el olímpico, ese es otro de los paisajes. Pero bueno, y así hay muchos de esos paisajes bandeños que ya no están y que el bandeño siempre le gusta rescatarlos, recordarlos. Quiero invitar, ahí lo estoy viendo, a otro cantor popular bandeño. Acérquese, mi estimado Alberto Faría, músico, compositor, cantor. Él ha escrito una obra y ha compuesto una obra en chacareras que se llama Amor en la Banda. Y él ahí rescata muchos paisajes bandeños que ya no están. Por eso lo hemos invitado al querido Alberto Farías, por quien pido un aplauso. Bueno, acompañado por Pablito Ojeda. Adelante, Alberto. Allá, ahí te vas a ubicar. Pablo Ojeda, cantor bandeño. El Chino Blasco, músico y cantor bandeño, con el bombo. Alberto ha escrito, bueno, yo quiero que él cuente con qué fue lo que lo llevó a escribir el texto y a componer la música de esta obra que se llama Amor en la Banda. Que nos cuente a nosotros, como buen bandeño. Gracias, Alberto, por la presencia, y gracias también aquí a los músicos que te están acompañando. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bueno. Bueno. A ver, vamos a pedir aquí al amigo de sonido que le dé la guitarra. No se escucha la guitarra de Pablito. Hola, buenas noches. Bueno, después de muchos años vuelvo a cantar. He tenido la desgracia de perder a mi gran compañero, al Trapo Ponce, que siempre íbamos juntos muchísimos años, hemos cantado en todo el país casi. Y bueno,
tuvo que partir en lo de la pandemia y me golpeó mucho y ahí quedé. Pero no podía rechazar la invitación de Miguelito y quería a ver cómo andamos después de muchos años, cómo andamos entonando, ¿sí? Bueno, primeramente, Miguel, vamos a cantar. Vamos a empezar con una zambita, luego vamos a cantar el tema que está en carpeta y ahí le vamos a contar la historia de esa chacarera de la banda. Pero este tema que voy a cantar también tiene su gran historia y es nada más y nada menos que del patriarca del folclore, esta samba que quiero que cantemos todos juntos. ¿Puede ser? ¿Me van a acompañar? ¿Sí? Vamos a ver cómo van a cantar. Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar. Mira que me estoy muriendo, mira que no puedo más. Si yo pudiera arrancar para dejarte pena, así mostrarle a esa ingrata al que olvida y que olvidar. Ayer he visto con otro, con el que la vi pasar, ganas tuve de quitarle, engañé para verdad, ganas tuve de quitarle, engañé para verdad. Corazón, vos me engañaste, pues que no te comprendí, pensé que no la quería, hoy veo que no es así. Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar, tengo miedo que me obligue, corazón, a perdonar. Ayer la he visto con otro, ayer la vi pasar, ganas tuve de quitarle, engañera para entregar, ganas tuve de
Cambiamos el tinto por agua. Gracias, jefe. Bueno, y en este nuevo aniversario de la Ciudad de la Banda, creo que no nos debemos olvidar de aquellos grandes que marcaron una época hermosa, una época sana del folclore, en este caso Julio Argentino Jerez, que tiene tantos temas que llegan al corazón mismo del argentino, ¿no? Porque en donde quiera que vos vayas, ya sea en el sur, en el centro, en el norte, esta samba, por ejemplo, la sabe todo el mundo. ¿Qué no, Miguelito? Sí. Bien. Igual que escuchaba hace un momento la samba de Marcelo Flores, un lujo realmente, un lujo, moderna, como tiene que ser, como es la época, pero terriblemente hermosa. No sé qué le parece a usted. Bien, vamos, ojo que hay muchos nuevos autores, poetas bandeños, ¿no?, que están escribiendo muy bien, muchos. Y bueno, yo escribí esta chacarera con la pérdida de mi esposa, allá por el año 2001, y la transformé en una chacarera. Tengo otros temas más, por supuesto, que seguramente alguna de estas fechas siguientes vamos a poder compartir. Amor en la Banda tiene todo el amor, todo el recuerdo, y realmente me emociona muchísimo. Pero me van a acompañar ustedes con las palmas, van a escuchar la letra, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Bien. Amor en la Banda es el título de esta chacarera, y con esto nos vamos yendo, Miguelito, ¿no? Así que será hasta cuando el destino nos vuelva a juntar, ¿sí? Seguramente nos vamos a juntar, eso ni lo duden, ¿sí? Vamos a ver. Hoy yo vuelvo con mirada hace tiempo de la banda, ese golpe aquí en mi pecho arroja nuestra mirada. La Bolivia con su ausencia fue testigo bien callado, y un beso de la luna al mirarnos se brillaba. Baile de los 15 años en el centro recreativo, otra jóvenes amor, viviendo un sueño perdido, y el recuerdo vida mía, el recuerdo de mi memoria, no se intentan porque contigo sería una gloria. Terminal del colectivo, en Besares y Belgrano, estación Paso Obligado, sitio oscuro amar deseado. Nuestros labios que quemaban, derritiendo nuestro cuerpo, nochecita del balneario para calmar tanto fuego. La
fiesta de harina y pintura, el olímpico y el tiro, carnavales de locura, que recuerdo vida mía, que le sabe mi memoria, los cercanos y correr, contigo será una gloria. Perdón, que antes no vamos a despedirnos, digo, sin presentar a este gran músico de la ciudad de La Banda, ganador de grandes premios como ejecutante de la guitarra, compositor con muchos temas hermosos, Pablo Ojeda, de la ciudad de La Banda. Fuerte el aplauso. Y mi gran amigo de toda la vida, cantor el hombre también, guitarrero, bombista en este caso, el Chino Blasco. Muchas gracias. Gracias. Aplausos para Alberto Farías, cantor bandeño, para Pablito Ojeda, otro gran músico y cantor, y para el Chino Blasco, músico y cantor también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablito. Hace mucho que no te veía. Gracias, Alberto. Hermosa obra y aún me emociono mucho al escucharla. Gracias, gracias. Chino, gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba la obra que habla. Él la hizo desde la tristeza porque había perdido a su señora, el amor de su vida. Y eso lo llevó a recordar esos lugares, seguramente por donde caminó con su mujer, con el amor de su vida. Así que bueno, y eso lo plasmó en esta obra, que siempre es linda escucharla. Yo siempre la paso en el radio porque es emocionante, Marcos. Por demás emocionante, ha sido un momento muy, pero muy lindo. Muchísimas gracias a los chicos. Bueno, Miguel, un poco para ir cerrando, al menos por menos mi participación en esta charla. Estoy seguro que muchos querrán preguntarte cosas. Me quedan dos preguntas para hacer. Un poco se ha expresado aquí artísticamente, pero también teniendo en cuenta los paisajes de la banda, hay cuestiones que me gustaría que puedas profundizar un poquito. Por ejemplo, en estas cuestiones de los patios y de la serenata de la banda, me parece que hay para hablar bastante de eso. Sí, bueno, ese es otro de los lugares emblemáticos que han nutrido el folclore y la música en la banda, los patios bandeños. Los patios han tenido muchísima importancia porque han forjado a muchos artistas allí en esos patios. Vamos a recordar los más emblemáticos. Bueno, el patio de la familia Carabajal, de ahí en el barrio de Los Lagos, ha sido y es todavía uno de los prestigiosos patios bandeños que ha forjado no solamente a los músicos y cantores de la familia Carabajal, sino a muchísimos otros nombres del folclore de nuestra ciudad de La Banda. El patio de la familia Carabajal es un tradicional patio. Por ahí nomás cerquita hay otro patio, que es el patio de otra personalidad de la cultura bandeña, que es el patio de Chufo Díaz. Chufo es uno de los músicos, cantores, que ha creado ese patio en su casa y que recibe a muchos turistas cada mes de agosto, que es el momento donde el patio brilla, el patio de Chufo Díaz. Pero también ha habido muchos otros patios históricos. Quiero referirme a 3 de ellos que ya no están, porque estos dos siguen como patios, generando y forjando cantores, difundiéndolos a las nuevas voces del canto bandeño. Pero hay 3 inolvidables patios que están dentro de nuestra historia. Uno es el patio de Chary Reyes. Chary Reyes ha sido un gran bandeño, un hombre que amaba este pueblo. Él en su patio
recibía todos los domingos a los cantores, no solamente a los cantores bandeños, santiagueños, sino a muchos cantores nacionales que se llegaban a Santiago, pasaban por ese emblemático patio de Chary Reyes que estaba, debe ser en el barrio Banfield eso, ¿no? Porque está detrás de la escuela de lo que era la ENET número 6, allí está la calle, bueno, está Fili, por ahí Fili Carabajal, era el patio de su abuelo ese, el patio de Chary Reyes, él lo ha conocido muchísimo, ese patio, inolvidable patio por donde han pasado muchísimos cantores históricos de aquí de nuestra ciudad de La Banda, nuestro recuerdo. Además, Chary Reyes integraba la comisión de celebración en homenaje a don Julio Argentino Jerez. El Poncho Colorado, así se llamaba un personaje y una personalidad de aquí de nuestra ciudad de La Banda, don Julio Argentino Santillán. Él fue vicegobernador de la provincia, él tenía un aprecio y era fanático de Julio Argentino Jerez. Después que murió, él fundó la Peña Añoranzas. La Peña Añoranzas comenzó a funcionar en los años 60. Todos los años, don Poncho Colorado, Julio Argentino Santillán, organizaba los festejos y el homenaje a Julio Argentino Jerez cada 21 de septiembre, cuando se recordaba un año de su fallecimiento. Y formó una comisión, y dentro de esa comisión estaba Chary Reyes también. Hacían siempre una peña en la terraza del centro recreativo, allí hacían la peña en homenaje a Julio Argentino Jerez. Otro de los tradicionales patios que ya no existen en La Banda es la Salamanca de don Tilo Argañarás. La Salamanca ha sido un lugar emblemático. Dicen que hasta la presencia de un presidente de la República en los años 60 visitó ese lugar. Músicos de la talla de Yupanqui, de Falú, también visitaban ese espacio que don Tilo Argañarás cuidaba muchísimo. Existe todavía, la vemos por lo menos desde afuera, aquí en la Valle y Balcarce, allí quedaba la Salamanca. Allí todos los fines de semana había peñas, había bermud, hacían bailes para los carnavales. Muchos bandeños de aquella época han participado allí. También los músicos, los poetas, los escritores. Don Tilo los recibía en ese lugar y él tenía muchas plantas que cuidaba y además le gustaban las rosas, tenía muchos rosales y los cuidaba y los regaba, y allí recibía a todos esos bandeños que se llegaban allí a la Salamanca de don Tilo Argañarás. Y otro de los patios que funcionó también a finales de los años 60 y principios de los años 70 ha sido el patio de la familia Gramajo. La familia Gramajo vivía en la calle San Juan, Avellaneda y San Juan. Hacia allí vivían los Gramajos. Eran luthier de bombo, el Tata Bombo Gramajo, como dice el poeta Ferreira en esa chacarera. El Tata Bombo Gramajo, hombre de tusca y quebracho, dice el poeta. Él es el padre de muchos de esos Gramajos que son glorias del fútbol, como Artemio Gramajo, pero también dentro de la música de raíz folclórica. Recordemos a Aurelio y a Juan Carlos Gramajo, Ñato Gramajo, fundadores de la chacarerata santiagueña. Ahí, en ese patio, funcionaban los domingos y por supuesto pasaron los cantores, los músicos, los poetas, se llegaban. Hay una anécdota que me la contó Juan Manuel Carabajal, Juancho Carabajal, el locutor. Él ha vivido en esa época. Ahí en ese patio vino a cantar Lolita Torres, la gran cantora y actriz argentina, porque el Ñato Gramajo, Juan Carlos Gramajo, en un momento fue el percusionista de Ariel Ramírez. Y Ariel Ramírez vino en una gira con la misa criolla cantada por Lolita Torres, una gira que lo llevó por todo el norte.
bueno, iban a pasar por Santiago, por la banda, y el ñato Gramajo, Juan Carlos Gramajo, nos invitó un domingo al patio. Y en ese patio estuvieron Javier Ramírez, estuvo Lolita Torres, y dicen que cantó Lolita Torres también en ese patio emblemático de aquí de nuestra ciudad de La Banda. Creo que también esos patios bandeños han engrandecido la cultura y la identidad de nuestro pueblo, de nuestra ciudad de La Banda, y bien vale que los recordemos, Marcos, y los evoquemos, para recordarlos siempre. Sí. Es impresionante este recorrido histórico y cómo uno va por ahí identificando los lugares, ¿no? Que por ahí ya no existen, pero que tienen una importancia tremenda en la historia de la ciudad. Voy a terminar, Miguel, haciéndote una pregunta que he tenido la oportunidad de hacérsela también a Nené Grande Manfredi, una vez que ha venido aquí al Consejo a visitar. Yo le preguntaba a Nené, y te transmito la misma pregunta a vos, ¿qué desafíos enfrenta la cultura bandeña y cómo el rol de las instituciones, y en particular, pero de la sociedad en general, cómo debería ser o hacia dónde debería ir para poder conservarla? ¿Sabe qué me contestó Nené? ¿Qué te contestó? Háganse cargo. Háganse cargo. Bueno, tenía razón. Bueno, yo creo que cada uno de los bandeños hace su aporte a la conservación de la cultura de la banda, de esa identidad, de ese orgullo bandeño. Cada uno de nosotros lo hace, desde el lugar que nos toque estar, desde el lugar que nos toque estar. Y las instituciones también, las instituciones de la banda, tal vez en estos últimos años, mucho menos, bueno, por alguna cuestión que no la vamos a traer, por supuesto, para esta charla. Pero bueno, también han trabajado, las instituciones bandeñas han trabajado muchísimo en el engrandecimiento de la banda, históricas instituciones de aquí, de nuestra ciudad. Y yo creo que todos los bandeños debemos seguir proyectándonos como hijos de esta tierra, a pesar que hoy en la banda no vivimos únicamente los nativos bandeños, esto siempre lo rescato. Hoy la banda es una ciudad más grande, a donde no solamente vivimos los nativos bandeños, los que hemos nacido aquí en la banda, sino vive mucha otra gente que por una cuestión de trabajo o por una cuestión porque le dieron una casa en un barrio hecho aquí en la banda, ha venido a vivir aquí en la banda. Ya son bandeños, como decía el profesor Domingo Bravo, todo el que pise tierra bandeña es bandeño. Así que bienvenidos a esos bandeños que no han nacido aquí, pero bueno, viven en la banda. A lo mejor ellos no la sienten a la banda como la sentimos nosotros que somos nativos, pero bueno, están en nosotros traspasarles ese sentimiento que los hijos de esa gente que van a nacer en la banda son los bandeños del futuro, que ellos lleven esa bandera que tenemos los bandeños de seguir transitando, rescatando, difundiendo y conservando las tradiciones, el folclore, la raíz y la cultura de nuestra ciudad de La Banda. Creo que esa es la misión tanto de las instituciones como de cada uno de los bandeños. Noto yo que en los últimos tiempos muchas veces los jóvenes miran para otro lado, pero bueno, ese es otro tema. Pero yo trato... Sí. Y en un momento dado me llamaron por teléfono de Casa de Gobierno para preguntarme a dónde estaba Felipe, dónde estaba sepultado. Me imagino que será en La Banda. En La Banda está. Como él quería. Realmente era tan bandeño que cuando nos casamos
cada 2 por 3 se venía a la banda a dormir una semana y volvía feliz a la casa porque por razones de trabajo mío no pudimos quedarnos en la banda, estábamos pero él venía siempre a olfatear la banda. Y esto que te cuento que la alegría ha sido hace poco, que me llamaban de la casa de gobierno para preguntarme a dónde estaba sepultado porque el gobernador de Misiones quería venir A ponerle una flor. Sí, la verdad es actual gobernador, pasa la flor. Y creo que así lo han hecho, porque él quería venir a recorrer también la banda, quería conocer esa banda que le había contado Felipe. Ah, bueno, qué Y lindo. de México pasó una cosa similar cuando escribió el tema Latinoamérica, canta Leodán. Desde México también se enteraron que Felipe se fue con unos amigos que tenía ahí, llamaron a Santiago para hablar conmigo, pero no estaba ese momento en condiciones, no sé qué pasó, no me pude comunicar para decirles gracias. Bueno. Para los santiagueños, para los bandeños, Felipe ha sido, según el gobernador de Misiones, un referente de la poesía argentina hacia afuera, hacia el mundo. Bueno, es verdad. Bueno, Gracias, Nancy. Gracias. Bueno, ¿Te parece si vemos si hay alguna pregunta, ¿no? que quieras conversar? no, yo quiero, no sé si alguien quiere